Bien, muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, a través del capítulo de Ingeniería Civil y Sanitaria, ofrece la conferencia de construcción de microtúneles mediante sistemas mecanizados, en la cual se presentarán experiencias de uso de microtuneladoras para la realización de túneles hasta de 3 metros de diámetro en diversas aplicaciones, tales como agua y saneamiento, energía, minas, petróleo y gas, galerías, emisarios submarinos, etc. Además, se comentarán los beneficios y las ventajas de aplicar estas técnicas en entornos urbanos con espacios reducidos. Esta conferencia estará a cargo del ingeniero José Antonio Sousa, quien es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en obras de infraestructura terrestre y marítima por la Universidad de Nantes, Francia. Ha participado en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura de Perú, Francia, Polonia, Panamá, Kuwait, Qatar y Vietnam. Además es autor y coautor de publicaciones nacionales e internacionales en temas ligados a la ingeniería geotécnica. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de nuevos negocios del grupo Soletanche Bashi en Perú. Le damos la más cordial bienvenida, ingeniero, y le doy pase para que inicie la conferencia del día de hoy. Las dudas o consultas o aportes que puedan tener al final de esta presentación pueden dejarlos en los comentarios para que sean transmitidos al ponente y poder resolver estas dudas. Adelante, ingeniero. Sí, gracias, Karen. Bueno, primero que nada agradecerle al Consejo Departamental de Piura del Colegio de Ingenieros del Perú por la oportunidad de poder estar aquí para brindar esta charla, ¿no? Espero que sea muy útil para lo que se viene en el norte, que son obras con la reconstrucción con cambios, pronto habrán obras de drenaje importantes, en Piura particularmente, ¿no? Sullana, Talara, la misma ciudad de Piura. Espero que esta charla pues sirva para conocer una tecnología más, una alternativa más para los próximos proyectos que habrán en la provincia de Piura. Bueno, hoy vamos a hablar, como adelantaron, sobre microtúneles mediante sistemas mecanizados. Vamos a ver primero una introducción, luego vamos a ver unas diferencias entre las TBMs y las microtuneladoras, que las TBM son las que se usan en proyectos de metro, como habrán oído hablar de la línea 2 del metro de Lima. Luego nos centraremos en las microtuneladoras, para después pasar algunas experiencias con el uso de microtuneladoras, y al final responderemos las consultas que tengan, ¿no? A lo largo de la charla. Bueno, primero quisiera introducir a nuestra empresa, Soletanche Bachy. Soletanche Bachy es una empresa especializada en cimentaciones profundas, estructuras de contención y mejoramiento de suelos. Es una empresa francesa que pertenece al grupo Vinci, y que está especializada en todo lo que son obras geotécnicas, ¿no? A su vez, una de las líneas de negocio de Soletanche Bachy en Perú es el uso de microtuneladoras, que dentro de la empresa se maneja como una empresa independiente que la empresa se llama BESAC. Entonces hoy les voy a comentar un poco sobre esta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Soletanche Bachy? Un poco para resumir y que tengan una idea, porque en las próximas semanas vamos a hacer otras charlas, también en coordinación con el Consejo Departamental de Piura, que serán de cimentaciones profundas y mejoramiento de suelos. También la próxima semana habrá una charla de estructuras de contención. Dentro de 2 semanas será la de mejoramiento de suelos, pero hoy vamos a hablar de microtúneles, ¿no? Entonces, nosotros en los últimos 10 años, cabe mencionar que hemos desarrollado más de 90 kilómetros de microtúneles y más de 100 kilómetros de túneles. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son las diferencias entre uno y otro. Básicamente pasa por el diámetro. Y hemos tenido muchas referencias, tenemos referencias en más de 30 países. Dentro de la región, en Latinoamérica, muy cerca de Perú, hemos trabajado en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Colombia.
esperamos pronto poder concretar un proyecto en Perú y poder también incluir al Perú dentro de esta lista de referencias, ¿no? Estas son fotos de las microtuneladoras, las tuneladoras y microtuneladoras, diferentes tipos de equipos. Ahí vamos a ir viendo en la charla cuáles son los diferentes tipos de equipos que hay. Ahí podemos ver, por ejemplo, vemos con cabezales de corte, y también vemos algunas microtuneladoras con brazos de ataque puntual para rocas o para suelos, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos más en las que son con cabezales de corte, que lo vamos a ir viendo al transcurso de la charla. ¿En qué proyecto se puede? La idea general es que cuando usamos una microtuneladora conseguimos hacer una red, conseguimos instalar una tubería sin abrir una zanja, ¿no? Siempre se hace un pozo de entrada, un pozo de salida, y entre pozo y pozo, en superficie, uno ni se entera que está realizando una obra. Entonces, ¿en qué tipo en qué rubro se puede aplicar este tipo de tecnología? Bueno, el rubro principal, digamos, que es el agua y saneamiento, ¿no? Drenajes pluviales. Luego en minería, en energía, en proyectos de hidrocarburos también se utiliza. Se utiliza lógicamente en proyectos de metro. Actualmente en el metro de Lima se va a ejecutar pronto con el uso de una tuneladora de diámetro importante. También se hacen para túneles de alegría, para instalar pues redes eléctricas, para instalar redes de telecomunicaciones. Y un uso muy interesante es en el tema de emisarios submarinos, ¿no? Para hacer tomas de agua en el mar o descargas también. Un proyecto donde en el Perú se ha aplicado esta tecnología es en un emisario submarino, justamente en el Perú se ha aplicado en la refinería de Talara. Entonces, empecemos con algunas diferencias entre TBMs y micro TBMs. Básicamente la diferencia parte en el diámetro. El microtúnel se considera a partir de diámetros de 50 centímetros y es aplicable hasta diámetros de 3,5 metros. En el caso de las tuneladoras, empieza en 2,5 metros y termina en 20 metros de diámetro, o sea, son diámetros mucho más grandes. Hay un espacio entre 2,5 y 3,5 donde se pueden aplicar ambas tecnologías, pero hay ciertas diferencias en las tecnologías, ¿no? En cuanto al funcionamiento de una microtuneladora y una tuneladora. Una tuneladora, por sus siglas en inglés, se conoce también como TBM, y una microtuneladora se conoce como una micro TBM, ¿no? Entonces, ¿en qué radican las diferencias de un tipo de equipo, un tipo de solución y la otra? Bueno, como les decía, cuando hablamos de microtúnel hablamos para diámetros menores a 3,5 metros, y para tuneladoras hablamos de más de 2,5 metros. ¿Cuáles son las principales diferencias? Porque en realidad ambos funcionan con un sistema de excavación similar, con ruedas de corte, y ambos también funcionan con presurización por lodos o por presión de tierras, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante en qué consiste esto. Pero las principales diferencias están en que una microtuneladora se controla a distancia. El operador no está dentro de la microtuneladora porque el diámetro es pequeño en general, entonces el operador está en la superficie, en una cabina de control. Mientras que una TBM o tuneladora se opera dentro del túnel. El operador está en el frente de excavación, ¿no? Dentro de la máquina, en subterráneo. Esa es una de las principales diferencias. Y la otra de las principales diferencias es ya en cuanto al funcionamiento del equipo, en cómo vamos a ejecutar el sistema, ¿no? Cómo vamos a instalar los tubos. En el caso del microtúnel, los tubos son piezas, digamos, de alguna manera son piezas enteras. Son tubos realmente ya prefabricados que vamos a instalar. Mientras que en el caso de una tuneladora, no vamos a instalar un tubo completo, sino que el revestimiento se hace con dovelas de concreto armado y vamos a ir instalando anillo por anillo, ¿no? Un anillo está compuesto por
varias dovelas. Entonces se va instalando dovela por dovela hasta que se conforma un anillo, y ahí recién la tuneladora avanza y se vuelve a conformar otro anillo con el conjunto de dovelas, ¿no? Vuelvo a repetir, en el caso de la microtuneladora, se aplica directamente el tubo, se ingresa todo el tubo por completo, se va a hincar dentro del terreno. Ahora vamos a ver un funcionamiento general. Acá voy a transmitir un video mientras que les voy comentando para que se entienda el principio general de la técnica. Se hace un pozo de ataque, un pozo de entrada, y va a haber un pozo de salida, 100 metros, 500, 1 kilómetro más allá. Entonces se ingresa a la microtuneladora. El sistema, el pozo de entrada está compuesto por la microtuneladora y lleva en un extremo un sistema de empuje o un gato, ¿no?, especial, que lo que va a permitirnos es ir empujando la microtuneladora dentro del terreno. La microtuneladora, como ven, tiene un cuerpo y tiene un cabezal de corte. El cabezal de corte va a ir girando en su propio eje, y el sistema de empuje le va a dar a la microtuneladora una traslación horizontal. Entonces, de esta manera vamos a ir rompiendo el terreno, mientras que vamos a ir avanzando, ¿no? Una vez que está ubicada ya la microtuneladora dentro del terreno, vamos a proceder a empezar a bajar los tubos, ¿no? Entonces ya vamos a tener prácticamente una guía que está en el frente de excavación, que es la microtuneladora, la que nos va a ir llevando, digamos, dirigiendo todo el tren de tuberías que va a venir por detrás, ¿no? Porque ya una vez que hemos instalado este primer tramo de tubería, lo que vamos a hacer es ir instalando los siguientes tramos, ¿no? Más o menos de esta manera. Tenemos el pozo, la microtuneladora en el frente, tenemos acá en este esquema 4 tubos, y luego vamos a bajar un quinto tubo, lo vamos a empujar, lo vamos a insertar en el terreno, ¿no? Mientras tanto, el frente de la microtuneladora va a ir excavando el terreno, se va a ir recuperando el terreno que se va excavando, y se va a ir evacuando, ya lo vamos a ver cómo, y así sucesivamente vamos a ir instalando un tren de tuberías hasta que la microtuneladora llegue al pozo de salida, donde recuperaremos la microtuneladora y el sistema ya estará instalado, ¿no? A este sistema de microtunelaje o microtunelería también se le llama pipe jacking, también es conocido como un sistema de pipe jacking. Es básicamente aquí lo que les quiero mostrar es que lo que hay que tener en cuenta es que hay un pozo de empuje, el sistema de empuje, el banco de empuje, va a ir empujando todos los tubos, y prácticamente en este punto de empuje, se va a concentrar toda la fuerza, ¿no? O sea, mientras que uno va empujando, mientras más tubos vamos colocando, mayor va a ser la fuerza en el pozo de empuje, porque vamos a tener una mayor fricción, ¿no? Vamos a ir viendo en la charla cómo es que podemos conseguir hacer tramos muy largos, del orden de hasta de 1 kilómetro hoy en día, entre pozo y pozo, entre pozo de entrada y pozo de salida. Se consigue hoy en día hacer tramos muy largos mediante la aplicación de ciertas pericias, digamos, técnicas, ¿no? Una es lubricar todo el perímetro de los tubos, de manera tal que uno reduce la fricción entre el tubo y el suelo en contacto. Y otra manera es colocando unas estaciones de empuje intermedias dentro de los tubos, que nos permiten dividir una gran fuerza de empuje. Si es que empujáramos todo, nos permite dividir esa fuerza en varios tramos. Veamos las ya el sistema en sí de pipe jacking, ¿no? Esta es una instalación general, una zona de obra pequeña para un diámetro pequeño, probablemente del orden de... Bueno, acá estamos en general en las áreas de trabajo varían de 300 a 2.500 metros cuadrados, va a depender del diámetro. Si uno instala un diámetro de 50 centímetros, el área es pequeña, pero si uno necesita instalar un diámetro de 2,5 metros, de 3 metros, ya son tubos muy grandes, se necesita
otro tipo de instalación mucho más grande, ¿no? En este caso acá está diagramado un sistema, una instalación pequeña, de diámetro pequeño, y vemos que hay, pues, bueno, está el pozo de ataque, el sistema de empuje, está la microtuneladora con el cuerpo de la microtuneladora y los tubos que se han ido instalando por detrás. Luego vemos aquí los tubos que van a ser izados para ser colocados dentro del pozo y luego ser empujados, seguir instalando las tuberías. Vemos una grúa para el izaje de los tubos. Vemos aquí la cabina de control, donde está el piloto, digamos, de la microtuneladora. Vemos un generador eléctrico, vemos unas centrales, unas bombas para la fabricación de lechadas, la fabricación de lodo bentonítico, y vemos aquí esto se le llama una central de separación. Y acá vemos unas tolvas donde a partir de la central de separación que va a tener lodo junto con suelo, se va a ir acumulando el terreno en estas tolvas, ¿no? Me explico un poco mejor cómo funciona esto. Si logran ver, aquí dentro de este diagrama grafica un tipo de tuneladora tipo que se le denomina tipo ABN, que es, digamos, la más utilizada, porque funciona en casi todo tipo de terreno. Y si logran ver, hay dos tuberías verdes. Por una tubería, digamos, el sistema consiste en lo siguiente, ¿no? Se fabrica un lodo bentonítico, ese lodo bentonítico se inyecta por una de estas tuberías hasta el frente de excavación. De esta manera nosotros vamos a conseguir que en el frente de excavación haya un lodo que nos va a permitir lubricar todas las herramientas de corte que van a estar en constante fricción con el terreno. Entonces el lodo bentonítico nos va a permitir, uno, lubricar, dos, nos va a permitir generar una compensación de presiones con los suelos en el frente de excavación para facilitar la excavación. Y tres, nos va a permitir que el suelo que vamos a ir excavando, que vamos a ir perforando con la microtuneladora, ese suelo tenemos que evacuarlo. Entonces lo que nos permite el lodo bentonítico es que hay en el frente de excavación una cámara donde se va a ir acumulando el suelo y se va a ir mezclando con el lodo bentonítico, de manera tal que vamos a generar un lodo, de cierta manera, mucho más espeso, y ese lodo lo vamos a evacuar también con el uso de unas bombas, y por la otra tubería, ¿no? Les comenté que había dos tuberías. Por una tubería entra el lodo bentonítico limpio, y por la otra tubería va a regresar el lodo bentonítico con suelo. Desde esta tubería vamos a enviar el lodo bentonítico con suelo a la central de separación de lodos, de manera tal que vamos a separar el lodo bentonítico del suelo que hemos excavado. El suelo se va a acumular en estas tolvas y el lodo bentonítico limpio lo vamos a volver a ingresar al sistema, entonces, hacia el frente de excavación. Entonces tenemos un sistema que va recirculando el lodo, ¿no? Ingresa el lodo limpio, sale lodo sucio, por decirlo de alguna manera, ese lodo se vuelve a limpiar, se desarena y se vuelve a ingresar como lodo limpio. Esto que vemos acá en esto como un esquema, lo podemos ver acá en una foto real de un proyecto. Vemos un silo de bentonita, vemos acá un tanque de lodo nuevo, ¿no? De fabricación de lodos. Vemos acá una central de separación, vemos acá el lodo que ha separado y en esta otra tolva está el material sólido, las partículas del suelo que se están separando. Vemos que se está izando uno de los tubos, ¿no? Vemos el pozo de entrada y acá conseguimos ver también la cabina de control, ¿no? La cabina donde está el piloto. Los proyectos, bueno, estas zonas de trabajo se configuran, en general se adaptan a los espacios que hayan en cada proyecto, ¿no? Si tenemos espacios importantes, podemos, digamos que el arreglo de la zona de trabajo que está alrededor del pozo de entrada puede ser de forma cuadrada o rectangular, pero si estamos en una vía, de repente a lo largo de una vía, podemos hacer también la zona de trabajo, se puede acomodar de manera lineal, ¿no? De manera a no ocupar tanto espacio, solamente ocupar espacio en un solo sentido. Cuando hablamos de proyectos de diámetros mucho más grandes, del orden de 2 metros a más,
desde donde vamos a poder instalar 1000 metros entre pozo y pozo. Tenemos zonas de trabajo mucho más importantes, ¿no? Más grandes. ¿Por qué? Porque tenemos tubos mucho más grandes. La excavación implica un mayor uso de lodos, un mayor requerimiento de energía, entonces hay más generadores eléctricos, hay más silos, las plantas de lodo benodítico tienen que ser más grandes, y a veces se usa también grúas pórtico, ¿no? Que sean capaces de poder cargar estos tubos de dimensión y de peso importante, ¿no? Entonces, en esos casos se usan zonas de trabajo un poco más grandes. Bueno, eso en cuanto a la zona, digamos, de trabajo, que toda la zona de trabajo, cuando uno realiza pipe jacking, toda la zona de trabajo se da, sí, claro, se da alrededor del pozo de entrada. Alrededor del pozo de salida prácticamente no hay nada. Una vez que llega la microtuneladora, se acerca una grúa y con la grúa recuperamos la microtuneladora y la llevamos a otro pozo de entrada, ¿no? Prácticamente es así el funcionamiento. El pozo de salida es siempre, en general, mucho más pequeña. Ahora vamos a ver. Pero, ¿de qué están, de qué están, cómo son realizados los pozos? Eso es otro punto importante, ¿no? Los pozos pueden ejecutarse de diferente manera. Hay pozos que muchas veces se hacen de manera definitiva, se van a quedar ahí ya por siempre. Otros pozos que son solo provisionales y luego se tapan, o a veces se hacen pozos que son provisionales y luego por dentro se hace un buzón de inspección y todo lo que hay, el espacio que queda alrededor, se puede volver a rellenar. Entonces, de ello depende qué tipo de material usamos para hacer un pozo, ¿no? Si es provisional, probablemente usemos una tablestaca metálica, usemos de repente unas planchas, hagamos unos entibados de madera o unos entibados metálicos, con un reforzamiento de vigas, como vemos en la foto de acá a la izquierda. Y si son pozos definitivos, ahí sí tendríamos que hacer, pues, un sostenimiento de concreto armado, ¿no? Con técnicas que nos permitan, va a depender de si hay napa freática o no, pero en general se aplican técnicas técnicas que nos permiten hacer primero el muro y luego hacer la excavación y que nos permitan hacer secciones circulares de pozos de manera que el sostenimiento trabaje a compresión y eso nos permita optimizar en el acero que hay en el concreto, ¿no? Entonces, se puede hacer con muros diafragma o con el uso de pilotes, como vemos acá en la imagen de la derecha, se está graficando aquí el uso de pilotes secantes, luego se hace la excavación, y lo que sí hay que tener en cuenta es que el empuje que se va a dar a partir del gato de empuje va a ser muy elevado. Entonces, por lo general, en estos pozos se hacen unos bloques de concreto, unos refuerzos de concreto de un mayor espesor en las zonas de empuje y donde va a penetrar también, por donde va a penetrar la microtuneladora, ¿no? Es necesario reforzar estos puntos de contacto, se refuerzan de manera especial, son bloques un poco más grandes, que son básicamente para poder permitir la ejecución del proyecto, ¿no? Sin comprometer el sostenimiento o el sistema de sostenimiento que se haya aplicado en el pozo. Como les comentaba, el pozo de lanzamiento, dado que es alrededor del pozo de lanzamiento donde se va a hacer la obra, el pozo de lanzamiento debe ser más grande porque hay mucha logística, hay movimiento alrededor del pozo de lanzamiento, además de que tiene la microtuneladora y tiene un sistema de empuje, ¿no? Entonces eso nos obliga a que el pozo de lanzamiento sea obligatoriamente un pozo más grande que el pozo de salida. El pozo de salida es solamente para recuperar la microtuneladora, no se necesita, básicamente esa es su única finalidad, ¿no? Recuperar la microtuneladora, no hay otra operación especial y por ello el pozo es mucho más pequeño. La dimensión de los pozos va a depender del diámetro del tubo que vamos a instalar, ¿no? A mayor diámetro,
mayor va a ser la longitud del tubo y a su vez mayor va a ser el tamaño del pozo. Los pozos pueden ser circulares como pueden ser rectangulares, ¿no? Acá ven en este cuadro diámetros, digamos, dimensiones estándares en función de diferentes diámetros para los pozos de empuje y dimensiones menores para los pozos de recepción o de salida de la microtuneladora, ¿no? Si vemos, por ejemplo, si vemos en un diámetro de 1 metro, tenemos pozos circulares de 5 metros 80, pero si son de 3 metros el diámetro de los tubos, pasamos a un diámetro de pozo de 12 metros, ¿no? Es más del doble que casi el doble que para un diámetro de 1 metro. Entonces, esto hay que retener que el tamaño de los pozos va a depender obligatoriamente del tamaño de los diámetros de los tubos que vamos a instalar. Bien, ahora veamos un poco más sobre las microtuneladoras. La microtuneladora está compuesta de dos partes, principalmente. Una parte es la rueda de corte, o el cabezal de corte, lo que se va a encargar de excavar el terreno directamente. Y luego tenemos un tipo de máquina, que es el cuerpo de la microtuneladora, ¿no? Que nos va a permitir retirar el terreno y también ir confinando lo que vamos a ir excavando. Entonces veamos, recuerden esto, ¿no? Que hay dos partes. Una parte es el cuerpo de la microtuneladora y otra parte es el cabezal de corte. En ese sentido, en general, se tienen 3 tipos de cabezales de corte y se tienen 2 tipos de cuerpos de microtuneladoras, ¿no? Entonces, en general se trabaja, se puede combinar de todas las formas y en cuanto a los cabezales de corte, lo que tenemos son estos 3 tipos de cabezales que vemos en la imagen, que son para diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de terrenos, ¿no? Hay un cabezal de roca dura, para roca dura, mejor dicho, que está compuesta básicamente por ruedas de corte. Son ruedas que van a ir moliendo, van a ir rompiendo las piedras, los bolones o la roca. Luego tenemos otro cabezal que es totalmente lo contrario. Es un cabezal de corte para suelos blandos, muy blandos. No tienen ruedas de corte, sino tiene como unos grippers, como unas garritas, por decir de alguna manera, que van a ir raspando, van a ir cortando el suelo, ¿no? Estas ruedas de corte se utilizan para suelos muy blandos, con una napa freática que se pueden cortar como si fueran un queso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego tenemos ruedas de corte mixtos, que son justamente para suelos mixtos, suelos que tienen bolones y tienen matriz fina. Se utilizan en general ruedas de corte, cabezales de corte mixtos, que tienen ruedas de corte, tienen los grippers y tienen una rueda también, como ven, es semiabierta, ¿no? Entonces, estos 3 cabezales de corte se pueden usar con 2 tipos de microtuneladores. La primera de ellas es un equipo tipo ABN, se le conoce por sus siglas en alemán, o también en español se le conoce como un equipo de presión de lodos. Este se llama así porque va a ser un equipo que va a funcionar o que nos va a permitir hacer la excavación con el uso de la introducción de lodos bentoníticos, que es lo que les comenté, ¿no? Acá lo que podemos ver es que tenemos 2 tubos, uno verde y uno celeste, que vienen desde la superficie hasta el frente de excavación. Y como les había comentado ya, por un lado, por un tubo, por la tubería verde, va a entrar bentonita nueva. Esa bentonita se va a acumular aquí en una cámara que hay detrás del cabezal de corte. Se va a ir excavando el terreno, se va a mezclar con la bentonita y luego, por la otra tubería, con un sistema de bombas, vamos a ir recuperando la bentonita con terreno. Si nosotros sacamos el cabezal de corte, en este tipo de equipo, tipo ABN, sacamos el cabezal de corte, lo que vamos a encontrar es una especie de molino, ¿ok?
que es prácticamente el componente principal, uno de los componentes principales del equipo tipo ABM, ¿no? Si nosotros hacemos una comparación para hacer una analogía y entender muy fácilmente este sistema, cómo funciona, lo podríamos comparar con un molino de sal o un molino de pimienta, ¿no? Prácticamente lo que tenemos es eso aquí, ¿no? Este tipo de equipo funciona como si fuera un molino de pimienta. Tenemos el terreno, que viene a ser la pimienta entera. Tenemos el molino, que es el cabezal de corte junto con el inicio, digamos, del cuerpo de la microtuneladora, que este cabezal va a hacer una primera rotura, luego va a pasar detrás y ese molino va a ir moliendo el material para obtener un terreno triturado, ¿no? Igual en un molino de pimienta obtenemos la pimienta en polvo, ¿no? Y es básicamente así como funciona un equipo tipo ABN. Entonces, para recapitular, la bentonita, ¿cuál es el objetivo de la bentonita? Bueno, transportar el terreno, llevarlo hacia un sistema de separación, un desarenador, confinar el frente para facilitar la excavación, hacerle una contrapresión a la presión del terreno más la napa freática, si es que trabajamos bajo napa freática, y lubricar las herramientas de corte, ¿no? Es importante. En el caso de, bueno, acá podemos ver algunas imágenes de lo que es una central de separación, está conformada por contenedores y bombas en general, ¿no? Y sistemas de tamices, como vemos aquí en este video, ¿no? Esta es una central de separación y vamos a ver cómo va a ir separando diferentes tipos de materiales, ¿no? Acá vemos el material, es un sistema de tamices. Acá se separa un material más grueso, un canto rodado, lo que vamos a ver, y acá vemos más una arena, un limo, ¿no? Se está separando. Eso está casi, el lodo bentonítico sale por otro lado y se regresa a la zona de excavación. Bueno, eso es en cuanto al equipo ABN. Lo que hay que recordar es que el equipo tipo ABN funciona con lodos. Se introduce un lodo bentonítico para conseguir la excavación. El otro equipo es un equipo tipo EPB. Bueno, perdón, aquí hay un video donde se observa un diámetro de 1,20 m, una persona entrando agachada. Conforme vamos instalando todo, acá ven las dos tuberías, ¿no? Las dos tuberías, por una entra el lodo bentonítico, por uno sale, y conforme vamos avanzando hay que ir poniendo un sistema de ventilación y un sistema de mangueras para poder hacer, para poder ir inyectando un lubricante, un lodo también alrededor de los tubos por fuera para facilitar el linkado de los tubos, ¿no? El otro tipo de equipo es un equipo tipo EPB, o de balance de presión de tierras. Este equipo, este equipo se usa en suelos muy blandos, en arcillas prácticamente, con napa freática en general, ¿no? En terrenos donde vamos a poder cortar el terreno como si fuera un queso. Y en este caso, no usamos ningún tipo de lodo para conseguir hacer la excavación. Acá lo que se hace es que la rueda de corte corta directamente el terreno. El terreno pasa a la cámara que hay detrás de la rueda de corte, no hay bentonita ahí, solamente pasa el terreno y se va a encontrar con un tornillo sin fin, que lo que va a permitirnos es ir evacuando el material hacia la parte posterior de la microtuneladora, ¿no? Si nosotros sacamos el cabezal de corte, nos encontramos con esto, ¿no? Con una compuerta y con un tornillo sin fin en la parte de abajo, donde acá delante de esto se va a ir acumulando el material que habrá atravesado la rueda de corte, y este tornillo va a ir girando y va a ir llevando el material hacia la parte trasera de la microtuneladora, ¿no? Es esto, ¿no? Acá tenemos el cabezal de corte, y acá hay como una cámara donde se va a acumular el terreno. Acá se consigue ver la cabeza del tornillo sin fin, va a ir girando y el terreno se va a ir enviando a la parte de atrás y se va a evacuar con el uso de vagones o de bombas. Acá vemos unas imágenes, por ejemplo, en este caso, cómo es que se retira el terreno en un sistema de vagones, ¿no?
un terreno muy fino, ¿no? Luego estos vagones se izan y el material se vierte sobre un camión para evacuar y eliminar el material de la obra. Bien, acá vemos un video de un proyecto de tipo EPB. Como ven, no hay las dos tuberías debajo, porque no hay tuberías debajo porque no fue necesario, ¿no? El equipo EPB no utiliza tubos para usarlo, perdón, no utiliza lodos para realizar la excavación. Entonces no es necesidad de poner tuberías en la parte inferior. Bien, veamos ahora este concepto de estaciones intermedias de empuje, ¿no? Como les había comentado, aquí como ven en este video, hay manera de poder optimizar las fuerzas de empuje dividiendo la gran fuerza que tenemos. Imaginemos que vamos a instalar una tubería a lo largo de 1 kilómetro. A lo largo de 1 kilómetro, es decir, tenemos prácticamente 1 kilómetro de fricción alrededor del tubo y todo se concentraría en el pozo de empuje. Sería una fuerza muy elevada que sería imposible de hacer. Entonces, antes de hecho no se conseguía hacer sistemas de microtúneles de 1 kilómetro de distancia entre pozo y pozo, eran mucho menores. Pero hoy en día el avance de la técnica y de la tecnología sí nos permite instalar tubos en distancias muy largas, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, esa fuerza de empuje que hay en el pozo de entrada, podemos dividirla en varias partes colocando unas estaciones de empuje intermedias, ¿no? Que consisten en estos cilindros amarillos, son unos gatos de empuje intermedios, que se consiguen colocar en diferentes, los colocamos cada 100 metros, cada 100 metros de avance, digamos, colocamos un sistema de empuje intermedio que está compuesto por estos gatos cilíndricos, ¿no? Estos gatos se colocan en una tubería especial, una tubería que está compuesta de dos partes. Una parte de la tubería es la parte de tubería que es aguas arriba o hembra, y luego hay una tubería aguas abajo, o también se conoce como la parte macho de la tubería, ¿no? Acá, como se logra apreciar en esta imagen, la tubería, la parte que va aguas arriba, está compuesta por un tramo muy pequeño de concreto y luego tiene una falda de acero, es lo que conseguimos ver acá, ¿no? Acá tenemos un tramo de concreto y luego tiene como una falda de acero, como una camisa de acero que cubre el diámetro exterior del tubo, ¿no? Y luego la tubería aguas abajo es toda de concreto, pero una parte de la sección es un poco más pequeña porque luego esta tubería tiene que entrar, la tubería aguas abajo tiene que entrar dentro de la tubería aguas arriba. Lo que ocurre aquí es que en la tubería aguas arriba generamos un espacio de manera tal, se pone esta camisa, ¿para qué? Para poder colocar luego en el espesor del tubo estos gatos, ¿no? Estos gatos cilíndricos. Se colocan en el espesor del tubo y de esa manera podemos empujar, podemos hincar lo que hay delante de los gatos, apoyándonos en el espesor del tubo, de la tubería aguas abajo. Entonces conseguimos hacer el hincado y una vez que terminamos de instalar la tubería, ya cuando estamos terminando el kilómetro, va a entrar una persona dentro del microtúnel y va a retirar estos gatos. Retira estos gatos y luego, con la siguiente sección de empuje intermedio, vamos a empujar de manera tal que la tubería aguas abajo va a entrar dentro de la tubería aguas arriba. Si logran ver acá, la tubería aguas abajo ya tiene aquí como un sistema de jeves que va a entrar dentro de la tubería, dentro de la camisa metálica, y ya es un sistema ampliamente utilizado que nos va a permitir generar una hermeticidad en la junta, ¿no? En la unión
entre tubo y tubo, porque va a entrar a presión. ¿Qué tipo de tuberías se utiliza? ¿Qué tipo de materiales se utiliza cuando uno aplica pipe jacking? Se utiliza, en general, lo más utilizado es una tubería de concreto armado. Eso es lo más utilizado en general. Pero también se pueden utilizar tuberías de acero o tuberías de GRP de hincado, ¿no? En algunos casos es necesario incluir dentro de la tubería, darle un revestimiento de HDPE. Se puede hacer de HDPE o de PVC. Las tuberías para pipe jacking no pueden ser de PVC o de HDPE porque no tienen una resistencia elevada, o sea, no resisten el hincado. La presión de hincado en el pozo de entrada es tan alto que si uno pone una tubería de HDPE, la tubería de HDPE se revienta, ¿no? Entonces se necesita que sean materiales bastante rígidos, bastante resistentes. En el caso de aguas, de tubería, de tubos a gravedad, en el caso de tubos a presión, se usan prácticamente los mismos materiales. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando el tubo es de concreto armado, muchas veces se refuerza también con un tubo de acero, ¿no? Interior para poder soportar las presiones, ¿no? Luego está algo a tener en cuenta son las juntas entre tubo y tubo. En general, las juntas entre tubo y tubo tienen un sistema de embone, que es una parte macho y otra parte hembra, de manera tal que con el empuje se va a dar un embone a presión, básicamente, ¿no? Va a ingresar un extremo dentro de otro extremo, el extremo macho dentro del extremo hembra, y esto ya está compuesto por unas platinas, por una especie de como unos aros de acero que van en uno de los extremos, de manera tal que acá se consigue ver que va a haber una parte de la tubería que va a ingresar dentro del extremo, digamos, hembra, que tiene disculpen, se me fue el nombre de esta pieza, pero es más como un faldón pequeñito de acero, ¿no? Y está también compuesto ya por un sistema de Heves que de todas maneras van a garantizar, al hacer el embone a presión, eso va a garantizar de todas maneras la hermeticidad del sistema. Cabe señalar que entre tubo y tubo se coloca una madera, se le llama una madera de ingeniería comprimible, que nos va a garantizar una presión homogénea en toda la sección del tubo, ¿no? Otro avance de la técnica que también nos ayuda a hacer distancias cada vez mayores entre pozo y pozo es la lubricación automatizada. Es decir, hay tubos, cada cierta distancia, hay tubos a los cuales se les deja 3 perforaciones y luego conforme vamos avanzando vamos instalando unas mangueras hacia estas perforaciones con unos sistemas de inyección que nos van a permitir ir inyectando lodo bentonítico alrededor de la tubería, ¿no? En el contacto entre el suelo y la tubería, en un espacio anular, de manera tal que la fricción va a caer también, ¿no? La fricción va a ser bastante, normalmente una fricción que es elevada por el contacto entre el suelo y los tubos, va a ser una fricción mucho menor y eso nos va a ayudar a poder, digamos, nos va a permitir que resbale mejor el tubo dentro del terreno y eso nos va a facilitar mucho la instalación de los tubos. Luego está el guiado. Hoy en día también los sistemas de guiado son muy precisos porque ya se usan sistemas láser que van conectados a un monitor que tiene el operador del equipo. En general, pues se tiene un sistema, como un sistema topográfico, se tiene un prisma se tiene un prisma en el frente en la microtuneladora, y luego en el pozo de entrada también se tiene otra mira, otro prisma, está todo conectado con un sistema de sensores
que mandan las señales al sistema, al monitor del operador, y de esa manera el operador puede ir viendo si es que en el alineamiento se está desviando hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En general, hoy en día se consigue tener, digamos, la tolerancia es de 5 centímetros en la horizontal y de 10 de 5 centímetros en la vertical y de 10 centímetros en la horizontal, sea cual sea la longitud que se ejecute, ¿no? Porque se puede ir controlando de manera muy precisa hoy en día con estos sistemas láser. Bien, para hacer un resumen, acá vemos las longitudes, las distancias que hay entre pozos, las longitudes en las, que se puede hacer, en las longitudes en las cuales se puede instalar los tubos entre pozo de entrada y pozo de salida. Vemos que a mayor diámetro se pueden aplicar mayores distancias entre pozos y pozos. Y es más, ¿no? A partir de a mayor diámetro también se pueden ya instalar curvas. ¿Cuál es el punto de quiebre? El diámetro de quiebre que ya no nos permite hacer distancias cada vez mayores y tramos curvos es que es el diámetro de 1,20 m. ¿Por qué? Porque a partir de 1,20 m ya hay personal especializado capaz de ingresar dentro de los tubos que estamos instalando y llegar al frente de excavación, llegar al equipo, a la máquina, a la microtuneladora, y poder hacerle un mantenimiento o reparar cualquier cosa que pudiera fallar en el equipo, ¿no? En diámetros menores eso no es posible, entonces uno se ve obligado a hacer distancias cortas, porque el equipo que ingresa de todas maneras tiene que salir. Entonces, en diámetros pequeños, si uno trata de hacer una distancia muy larga, hay un riesgo muy alto de que el equipo no salga, no llegue al pozo de salida, ¿no? Mientras que en diámetros grandes, eso se puede manejar mejor porque hay personas que pueden ingresar y reparar el equipo si fuera el caso. ¿Cuáles son entonces las ventajas de la técnica desde el punto de vista técnico, ¿no? La zona de obra es reducida. La zona de obra se reduce ocurre únicamente en la zona donde está el pozo de entrada. Los pozos son en general de dimensiones reducidas. Se puede aplicar la técnica en toda condición geológica. Estamos en una arcilla, en una arena, en una roca, pero sí es muy importante tener una buena caracterización del suelo, ¿no? Porque de la condición geológica va a depender el dimensionamiento del equipo, el tipo del equipo y el tipo de cabezal de corte que vamos a utilizar. Luego tenemos tramos de longitud, hoy en día podemos hacer tramos de longitud larga y con curvas. Hoy en día la fiabilidad de los equipos es muy alta, se consiguen los equipos, bueno, nos permiten tener muy altos rendimientos, nos permiten trabajar 24 horas. Podemos trabajar debajo del nivel freático sin ningún problema, y es un sistema que nos permite descompensar mínimamente el suelo, ¿no? Inmediatamente estamos haciendo una perforación, inmediatamente en cuanto ingresa la microtuneladora, estamos generando el diámetro de la microtuneladora e inmediatamente ingresa un tubo por detrás, ¿no? Y son los mismos tubos con los que vamos empujando la microtuneladora que van a ir sosteniendo el terreno, ¿no? Las ventajas ambientales frente a un sistema de excavación con zanja abierta es, bueno, pues la reducción drástica del movimiento de tierras. Solamente se va a hacer movimiento de tierras en donde estén los pozos. Hay una mínima contaminación ambiental por ruido y polvo. Esto solamente se da también en la zona de trabajo, donde está el pozo de entrada. Y se puede trabajar independientemente de la condición climatológica, ¿no? Al trabajar en subterráneo, una condición climatológica no nos implica para nada tener que parar la obra, ¿no? Luego están las ventajas sociales, algo muy importante, pero que en general en un expediente técnico lamentablemente no se cuantifica, ¿no? ¿Cuál es el costo social por tener que cerrar una vía? Al cerrar una vía, para poder hacer una zanja abierta,
perjudicamos el tráfico, lo cual significa que la gente esté mayor tiempo en sus autos, eso tiene un costo social. Perjudicamos a los comercios que están en esa calle, lo cual implica que estos comercios tengan una menor concurrencia, entonces se ven afectados económicamente. En muchos casos, por tener que abrir una zanja, es necesario expropiar a los vecinos para poder hacer la obra, lo cual también tiene un costo social. Cuando uno no aplica un sistema de zanja abierta, sino un sistema sin zanja, como en el caso de las microtuneladoras, no hay estas afectaciones, ¿no? Además de que cuando cortamos una zanja también podemos afectar redes existentes. De repente estamos haciendo la zanja y encontramos una tubería de gas, de luz, de agua que no estaba prevista, y eso paraliza muchas veces la obra. En este caso podemos ir en subterráneo mucho más profundo, sin necesidad de impactar, sin tener estos riesgos de interferencias con otras redes, ¿no? Y finalmente, reduce el daño al entorno, y la rehabilitación en las áreas afectadas son pocas, ¿no? Solamente se dan en la zona donde hemos hecho los pozos de entrada y de salida, no a lo largo de todo el alineamiento, que es a lo que estamos acostumbrados en general en todos los proyectos, porque se hacen zanjas abiertas. Bien, para ir concluyendo, voy a comentar algunos de nuestros proyectos que hemos realizado en Latinoamérica. Vamos a hacer un viaje, digamos, rápido por estos diferentes proyectos. En México, hemos hecho en unas arcillas con lentes de arena un proyecto de 400 metros de largo y en diámetro de 1800. Esto es un proyecto interesante porque fue para hacer un cruce por debajo de un río, ¿no? De un río en México. Luego en México un proyecto recientemente, ahí todavía está en ejecución, pero ha sido recientemente culminado por la empresa en un diámetro de 1600 en una arcilla. Acá se hicieron tramos curvos, el primer trazo curvo de México. Se hicieron dos tramos, uno de 560 metros y otro de 500, ¿no? En diámetro 1600. En Bogotá, uno de los principales interceptores de Bogotá, uno de los principales colectores, el colector o interceptor de Tunjuelo Bajo, se hizo en diámetros importantes y en una longitud total de 8 kilómetros. 8 kilómetros en un diámetro de 2.450 a 2.750 milímetros. Y con tramos entre pozos de 1 kilómetro, ¿no? La mayor longitud, un récord en Colombia, entre pozos, 1.200 metros se consiguió en algún tramo, ¿no? Esto también en Bogotá. Acá se usaron dos tipos de equipos, uno para hacer un tramo de 400 metros de 2 metros de diámetro y otro un diámetro de 1,40 m, casi 1 kilómetro de largo. Acá podemos ver un cabezal de corte tipo EPB, un cabezal de corte para suelos blandos, ¿no? El equipo tipo EPB. Vemos acá el cabezal completamente abierto con algunos grippers, con unas uñas que van a ir cortando el material, y detrás hay como una cámara, y detrás vemos la compuerta ya del cuerpo de la microtuneladora. Se alcanza a ver una parte del tornillo sin fin, ¿no? Que se va a encargar de ir enviando recuperando y evacuando el material a la parte trasera de la microtuneladora. Vemos acá la tubería, ¿no? Tubería de concreto, como es lo más común. Este es un proyecto recientemente también culminado ya en Guayaquil, Ecuador, muy cerca pues de Piura, un diámetro de 1.900 milímetros y una longitud total de 4 kilómetros. Ha sido una línea de impulsión, es decir, una línea de muy alta presión. Se aplicaron 2 microtuneladoras en este proyecto y se consiguieron longitudes máximas entre pozos de 1.130 metros, ¿no? Otro proyecto, uno en Chile, se realizó en el 2016, muy interesante porque se trata de un emisario submarino. Vemos acá la tubería también de concreto, un diámetro de 2 metros y una longitud total en 3 tramos de casi 1.400 metros, ¿no? Acá se excavó incluso
una geología de roca, con, algo importante, una presión hidrostática de 35 metros de profundidad. Significa que estábamos a 35 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Lo cual, pues, demuestra que el nivel de agua no es ningún problema para aplicar esas tecnologías, ¿no? Y acá otro proyecto, y este es un proyecto minero, para hacer un túnel de drenaje de 1200 milímetros, en una longitud de 358 metros por debajo de un, de un reyeto, ¿no? De un dique. Y bien, eso es lo que tenía para comentarles. No sé si hayan dudas, consultas, con gusto las puedo absolver, ¿no? Vamos a dar unos minutos, ingeniero, a ver qué consultas pueden surgir. Si no, pasamos a los últimos comentarios. Damos Ok, unos minutos. gracias. Ingeniero, me hacen una consulta por interno. Me dicen Ok. cuáles pueden ser los dos proyectos más sobresalientes en los que usted cree que se ha aplicado esta tecnología de microtúneles. Los dos proyectos, bueno, pero no, no hay dos proyectos, creo yo, sobresalientes, ¿no? Hay, o sea, es una técnica en realidad en el mundo ampliamente utilizada, ¿no? No es una técnica nueva que se hayan hecho contados proyectos. Hemos realizado cientos de proyectos alrededor del mundo. Hay proyectos sumamente interesantes, los proyectos de emisarios submarinos son proyectos de muy alto nivel tecnológico, de mucha especialización, porque, por ejemplo, en ese tipo de proyectos hay que recuperar las microtuneladoras en el medio del mar, y eso implica una operación importante, ¿no? Eh, un nivel de especialización importante, porque eh, recuperar, por ejemplo, como en este caso de Chile, a 35 metros de profundidad no es algo fácil, ¿no? Hay que tener mucha experiencia en ese tipo de trabajos. Los proyectos, digamos, de emisarios submarinos son muy interesantes. Luego hay cosas también más novedosas, por ejemplo, en Singapur se ha aplicado, se utilizó este sistema de microtúneles para hacer un paraguas de un túnel. Se pusieron muchos tubos en la parte, digamos, en el paraguas del túnel, de 1 metro de diámetro, y las microtuneladoras se hicieron en dos sentidos, para que puedan entrar, hacer el paraguas y luego cambiar la posición del cabezal de corte hacia la parte trasera y poder luego recuperar las microtuneladoras, ¿no? Eh, entonces, hay muchos proyectos interesantes. No podría... eh, hay proyectos también que se hacen por debajo de ríos, pero hay muchos proyectos, ¿no? O sea, hay casos que sí podemos decir pueden ser más relevantes por su nivel de especialización, como es el caso de lo que les comento de los emisarios submarinos, pero luego solamente nombrar dos proyectos es complicado con la cantidad de proyectos que hemos hecho, ¿no? Perfecto, ingeniero. Luego hay otra consulta del señor Guillermo Zipagauta. Nos consulta acerca de los ratios aproximados en costo por kilómetro para diámetros entre 1 y 2 metros para suelos. Es la consulta que nos hace. Sí, bueno,
El tema de los costos es o sea, es complicado poder dar un costo porque cada proyecto tiene su particularidad, ¿no? Cada proyecto tiene una profundidad. No es lo mismo excavar una arcilla que excavar una arena, que excavar una roca o una grava. No es lo mismo 1 metro que 2 metros, que 1,50 m. Hay mucha variación. Hay proyectos donde puedes tener el metro lineal, de repente puede estar en $2.000, y proyectos que pueden estar en 4.000, 5.000. Hay incluso proyectos que el metro lineal puede llegar hasta 10.000, ¿no? Pero, pero va a depender mucho de los diámetros y del tipo de suelo, de las profundidades, de la cantidad de pozos que se va a ejecutar, que se necesitará ejecutar, de la longitud de los tramos, hacer tramos de 1 kilómetro, digamos, de un solo lanzado. Hacer 1 kilómetro es diferente que hacer 3 tramos de 300, por ejemplo. Entonces hay mucha variabilidad en los costos. Lo ideal es, bueno, en el caso de tener algún proyecto que quieran, que les interese estudiarlo, lo ideal es hacer algunos números y estudiar los proyectos de manera, digamos, se necesitan costos rápidos, se pueden evaluar los proyectos de manera un poco más gruesa, pero ya teniendo en cuenta muchas de las particularidades, ¿no? Correcto, ingeniero. Si el A ver, ingeniero Gauta, Gauta. perdón, sí, tuviera pues algún interés de conocer el costo para algún proyecto en particular, de repente que tuviera, con el mayor de los gustos, ahí está en pantalla mi correo, mi teléfono, y con el mayor de los gustos podemos evaluar, ¿no? Un proyecto eh, más específico. Bien, a ver, justamente nos acaba de hacer otra consulta. Dice, vi que tienen proyectos relativamente cortos. ¿Es factible armar toda una central de tratamiento de lodos para un proyecto de 400 metros de longitud? Para eso se necesita un reuso de equipo estándar. ¿Es correcto esto? Sí, por supuesto se puede hacer. 400 metros no es una cantidad baja, y las centrales de lodos no son centrales grandes, estas son centrales pequeñas que se utilizan, ¿no? Va a depender de los diámetros también, el tamaño de la central, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. 400 metros ya es una distancia aceptable como para poder estudiar esta tecnología, ¿no? Quizás no es muy viable hacer toda una instalación de microtúnel para hacer pues un cruce de 20 metros, ¿no? Probablemente hayan otras técnicas sin zanja mejor adaptadas pues para cruces cortos, pero ya cuando empezamos a hablar de 100 metros, 200 metros, ya podemos empezar a pensar en que el uso de la microtuneladora eh, puede brindarnos una alternativa eficiente una solución eficiente para lo que estamos buscando desarrollar, ¿no? O instalar. Correcto, ingeniero. Bueno, esa ha sido la última consulta. No sé si pudiera dar unos comentarios finales para ya cerrar esta conferencia, ¿no? No, nada, simplemente agradecerles por la invitación, por la gestión para hacer esta charla. Nuestra empresa es muy especializada en temas de obra geotécnica, y hemos empezado con esta charla, de un programa de charlas, de 3 charlas en realidad, que vamos a realizar. La próxima semana toca una charla de muros diafragma, una técnica muy interesante para Piura en particular, donde hay suelos arenosos, donde hay napa freática alta, y donde muchas veces no se ejecutan sótanos por la existencia en la napa freática. Bueno, la próxima semana el ingeniero Hugo Guavil va a hacer una presentación sobre el sistema de muro diafragma que permite hacer sótanos, incluso si hay napa freática, ¿no? Un sistema de sostenimiento que preexiste en la excavación. Y eso es muy interesante en general para las ciudades del norte y particularmente para Piura, ¿no? Y aquí en 2 semanas,
también volveré a estar yo haciendo una presentación sobre temas de mejoramiento de suelos, una gama de soluciones muy interesante también para la zona, para toda la costa, para muchas zonas, muchas regiones en el Perú donde hay suelos malos, pero particularmente en la costa y en Piura también, por ser un departamento costero, con muchos kilómetros muchos kilómetros en la costa, donde hay arenas, hay napa freática, hay zona muy sísmica, entonces hay muchos problemas de licuación, ¿no? Entonces en 2 semanas podré comentarles acerca de de diferentes técnicas que son muy bien, que tienen mucha aplicación en terrenos como los de Piura, donde de hecho ya hemos ejecutado, y ya les estaré contando eso también en 2 semanas. Así que bueno, agradecerles por este programa de charlas organizado gracias a la colaboración del colegio, del Consejo Departamental de Piura, del Colegio de Ingenieros, y ya nos estamos viendo próximamente. Perfecto, ingeniero, así es. Los invitamos a las siguientes charlas que serán el 25 de marzo y el 1 de abril, los siguientes 2 jueves, para que estén acompañándonos en la misma plataforma en Facebook. El 25 será a las 6 de la tarde y el 1 de abril a las 7. Agradecerle su participación, ingeniero José Antonio, y bueno, nada, desearles buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conferencia. Listo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.